Segundo bloque de Clics Modernos. Vamos a meternos a hablar un poquito sobre la cuestión política. A ver, arrancó una gestión el gobernador de la provincia de Córdoba. Me voy a ir un poquito al gobierno provincial, después podemos pasar por el gobierno municipal, por el gobierno nacional. Arranca el gobierno nacional con una serie de decisiones o de medidas que repercutían efectivamente en la cuestión recaudación. Tenemos que decir, 1/3 de lo que significa la recaudación provincial proviene de ingresos brutos. Es muy importante lo que se recauda en materia de ingresos brutos. Desde hace ya un tiempo a esta parte no se vienen percibiendo lo que por ley significa el aporte a la caja de jubilaciones, aporte que es ilegal no estar percibiendo. Hoy está representando, el año pasado representaba 15.000 millones de pesos, hoy está representando los 20.000 millones de pesos. Tenemos que decir que el gobierno comenzaba ya en el mes de febrero teniendo que cubrir el FONID, que hace poquito destacó también el gobernador cuando comenzaron las clases. El FONID, que representa el Fondo de Incentivo Docente, en este caso, que dejaba de poner el gobierno nacional. Al mismo tiempo, en medio de ese torbellino, se quitaba parte de lo que tenía que ver con el subsidio del transporte, que era un reclamo histórico, es decir, lo que se estaba pidiendo, más o menos para que entiendan del otro lado, lo que estaba pidiendo el gobierno provincial, el gobierno municipal en realidad, en la gestión de Martín Sartori y gestiones anteriores inclusive, era que se incorporara o se tuviera en cuenta parte de lo que tenía que ver con el subsidio del transporte en función de lo que estaba pasando en el AMBA. La diferencia era abismal. No solo no se equiparó parte de lo que tenía que ver con esa cuestión de subsidio, sino que se quitó por completo el subsidio. Esto no solo significó a Córdoba, no fue un castigo a Córdoba, sino a todo el interior, lo cual también deterioraba parte de lo que tenía que ver con las arcas, con lo cual iba a ser un año... y al mismo tiempo, deuda, ¿no? El gobierno provincial tiene deuda. Este año tiene un vencimiento de deuda muy importante, muy significativo, que pretende bicicletear. De alguna manera, la idea que tiene el gobierno provincial para poder hacer obras, para poder desarrollar infraestructura, es ver si se puede patear hacia adelante, consiguiendo de alguna manera aval del gobierno nacional para poder tener o tomar crédito internacional. En medio de ese contexto, nos encontramos con un gobierno nacional que mantiene su imagen en Córdoba, mantiene su imagen positiva en la provincia de Córdoba, y un gobernador que lo empata en esa imagen. Los dos están empatados en imagen positiva. Los dos tienen una imagen positiva superior al 50 o del 50% en la provincia. ¿Cuál es el primer análisis que haces respecto de la situación de la provincia de Córdoba y la situación nacional, Mariano? Lo primero que debo destacar es que ante el panorama que vos acabas de describir, que es objetivo, es tal cual, la capacidad de conducir que tienen nuestros gobernantes, Martín Sartori y Daniel Pacerini, no es para cualquiera conducir con ese escenario. Con plata no es tan difícil. Sin plata o con estas situaciones, bueno, ahí ves la capacidad del gobernante. Y también entenderlo, algo que vos dijiste, Martín, que hay muchas de las cuestiones que son arbitrarias e ilegales. Porque arbitrarias, bueno, se discutirá. Ahora, ilegales, como en el caso de los fondos que se tienen que enviar previsionales o para la caja de jubilación, bueno, ya Córdoba tiene un antecedente ante la Corte Suprema de Justicia. Sí, un fallo. Un fallo que ha pasado. Y después, creo que lo hemos charlado incluso en este programa, yo puedo tener un superávit en mi billetera al fin de mes, personal, porque me fui a vivir a tu casa. Entonces, como me fui a vivir a tu casa, yo no pago más luz, no pago más gas, no pago más impuestos, como tu comida. Entonces, claro que yo cuando llegue fin de mes voy a tener un ahorro o un superávit. Lo pongo en un ejemplo muy sencillo porque creo que es para que se entienda. Lo que querés decir es que, entre otras cosas, el gasto termina delegándose a las provincias, termina cayendo sobre el lomo de las provincias. Totalmente. Y encima con un doble castigo, Martín, porque no es solamente la decisión, sino también la mirada que permanentemente Córdoba plantea, que es una mirada productiva. ¿Por qué las retenciones siguen en los niveles que están, más allá de que ha habido un gesto, claramente ese gesto hecho por una presión lógica del sector agropecuario para que bajen las retenciones? Hubo una reunión por parte de los gobernadores del centro, de la región centro, días después, efectivamente, creo que el día siguiente, si no me equivoco, 48 horas, al menos 48 horas, el gobierno toma la decisión de bajar 5% las retenciones, a lo que contestan los ministros, entre ellos los ministros de Agricultura de cada una de las provincias, entre ellos Sergio Busso de la provincia de Córdoba, que es insuficiente. Sí, y claramente también un modelos de gestión que se deben contrastar. Hay un modelo de gestión que, como te decía antes, ante esta situación, bueno, se arremanga las mangas de la camisa y se pone a trabajar junto
a los sectores. Estos gobiernos, tanto el municipal como el provincial, son gobiernos de mesa de articulación permanente y de diálogo. No son gobiernos de odio, no son gobiernos... Y además, insisto con la mirada productivista. Hace mucho tiempo, y lo he charlado contigo muchas veces al aire, que Argentina necesita urgentemente dejar de tener una mirada ambacentrista y tener líderes del interior que entiendan lo que pasa en la producción de cada una de nuestras ciudades y de nuestros pueblos. Basta de esta cosa porteña, de esta timba financiera, esta cuestión donde permanentemente priman ese tipo de intereses y no los intereses claramente productivos, y eso es una mirada que se va a encontrar con algo, Martín, perdón, Sí. que tiene muy marcado el gobierno de Córdoba, que es la madurez política. Se acompaña lo que se tiene que acompañar, porque primero que nada están los intereses de Córdoba, no los intereses de los dirigentes, sino los intereses de Córdoba. En ese marco ha habido acompañamiento a decisiones de políticas nacionales, pero particularmente lo que hay que diferenciar es la manera en que se trata a las personas desde la gestión. Hoy cuando venía para acá realmente me sorprendí, lo mandé a chequear porque no lo podía creer, que se incorporaran lenguajes como imbécil, idiota, etcétera, ciertas cuestiones administrativas, y me parece que eso no suma, no suma para nada, o el destrato permanente al que piensa diferente es algo que me parece que los argentinos deberíamos superar verdaderamente. Es interesantísimo esto que marcas, porque muchos de aquellos que proponían esto de la avenida del centro dicen, bueno, que ha llegado un gobierno que si había grieta la termina ensanchando, y mucho, ¿no? La termina ensanchando, incluso legitimando parte de lo que tiene que ver con los insultos dentro de esa discusión política, dentro del ámbito de la discusión política. Todavía, aunque no muy lejos, no hemos visto violencia política, como se ha conocido en algún otro momento de la historia argentina. Hubo un escándalo que es el primer escándalo, no sé si vos coincidís conmigo, Mariano, el primer escándalo importante, así como icónico en términos de comunicación, que fue lo que sucedió con la cripto, ¿no? Vos recién hablabas sobre la timba, sobre parte de lo que tiene que ver con la timba financiera, con poner el mercado en el centro de la escena y no el ser humano, que es exactamente, o en proporciones, lo inverso de lo que plantea, entre otras cosas, parte de lo que es el movimiento justicialista, que es al que adherís. Te quiero preguntar sobre ese dato puntual, o ese episodio puntual de un presidente emitiendo un tuit, en el tuit invitando a la gente a comprar una moneda que 7 horas después no existía más, o había sido vaciada. ¿Cuál es la impresión que tenés respecto de este tipo de acontecimientos? Me parece escandaloso, a título personal te lo digo. Me parece que la cuestión, vuelvo a insistir, no va por ahí. No va por ahí. Veo que sí, por ahí hay muchas corrientes, que bueno, las criptomonedas, que una serie de cuestiones, el Bitcoin, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parece que en la cabeza institucional de un país no se puede promocionar. Es como que... Te voy a usar de ejemplo. Como que mañana ponga un tweet que diga todo el mundo a mirar Click Moderno, y el resto de los el resto de los periodistas que hacen programas como vos. Con la diferencia de que no estás estafando, no le estás sacando nada a nadie, ¿no? Por eso te digo que me parece un verdadero escándalo. ¿Tenés antecedentes? Vos haces política hace mucho tiempo. ¿Recordás algún antecedente de esta característica? Escándalos políticos hay, y hubo muchísimos, pero ninguno de estas características, y me parece que de esta gravedad. Lo que sí creo que en algunos otros momentos hubo un uso o un mantenimiento en la opinión pública muy diferente al que hay en este momento. Por eso me parece también que las cortinas de humo permanente, esto de tirar cuestiones como la que te dije antes, de calificar a las personas a través de documentos oficiales, difieren muchísimo de nuestra forma de gestionar. Vos recién dijiste, y sí, obviamente yo soy justicialista hasta la médula, sí, pero la concepción de nuestro gobierno es la concepción de un gobierno abierto, es el Partido Cordobés, donde participan y abrevan muchísimas expresiones políticas, culturales, industriales, productivistas, etcétera, etcétera. No, y diversos partidos internamente, inclusive la vicegobernadora es radical, ¿no? Así es. Se nos va el programa, No quiero dejar de preguntar, ¿quiénes van a ser los candidatos del PJ? ¿Lo sabés? Los mejores candidatos que, claramente, hay una cuestión muy que cambia objetivamente, Martín, en esto que a nosotros tanto nos gusta. Primero, no va a haber paso, lo cual adhiero a lo que dijo el gobernador, que es en este momento del país un gasto absolutamente innecesario. Y segundo, los candidatos siempre es la propuesta.
Primero Córdoba, segundo Córdoba, tercero Córdoba. Después las personas veremos quiénes son. Pero es la defensa de los intereses de Córdoba, los candidatos siempre de nuestro espacio político. ¿Qué es lo próximo que se viene en materia de agenda cultural, Mariano? Buenísimo, estamos trabajando fuertemente para un anuncio muy importante que es la fecha en que vamos a llevar adelante el Festival del Chori, la apertura del Griego nuevamente. Hemos recuperado patrimonialmente el mismo, la apertura del Cine Club, que estuvimos trabajando en obras para que esté con las comodidades necesarias, lo hemos recuperado, estamos recuperándolo desde lo edilicio y a seguir. Y todo lo que siempre digo, a veces se me escapa porque hay que seguir las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Comunicación, porque son tantos los espacios, son tantas las actividades que tratar de condensarlas se pone muy difícil. Es Mariano Almada, es el secretario de Cultura de la Municipalidad de Córdoba. Un hombre que conoce de la cuestión política, un hombre que ha trabajado en lo que refiere a la cuestión parlamentaria, un hombre que ha trabajado en la cuestión de asesoramiento, un hombre que ha trabajado efectivamente en gestión, ahora en gestión cultural, entre otras cosas, pero además un hombre que conoce, que tiene una lectura aguda sobre lo que sucede en materia política, viene de familia de políticos, ha vivido, ha crecido, jugaba con parte de lo que tenía que ver con elementos de la política en su infancia, un hombre que es de San Francisco y que está en este caso llevando adelante la gestión cultural. Gracias, Mariano, como siempre es un placer escucharte para conocer un poco en un programa como este, en un espacio como este de la Universidad Nacional de Córdoba, que al mismo tiempo cumple 10 años, lo que sucede en materia de cultura. Por eso reivindico la política permanentemente y le tengo pavor a los que se dicen no políticos, porque son no solamente la política, sino son lo más casta de la casta. Ahí está, es Mariano Almada, contundente. Nos encontramos el próximo domingo, aquí en Canal 10, por supuesto, en el prime time de los domingos a las 20 horas. Nos encontramos hasta el próximo domingo. Esto fue Clics Modernos en este domingo en la pantalla de Canal 10.